dice así la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Este tema, o este pequeño tema que estamos leyendo en la misma palabra del Señor, creo, hermanos, que es para todos aquellos que de verdad están caminando en el Señor. Les digo esto, hermanos, porque ¿a quién le puedo hablar de este tema de pruebas? ¿Quién puede sentir las pruebas de una manera realmente, como lo dice, verdad, aquí el apóstol Pedro, que realmente sintamos, verdad, el fuego de pruebas, verdad, como si alguna cosa extraña nos pase? Creo que no hay personas que experimenten realmente este estado, hermanos, de situación más que los creyentes. Porque sufrir como creyente, hermanos, es una cosa totalmente diferente. Los mundanos o la gente sin Cristo pueden sufrir muchas cosas, pero, hermano, uno cuando sufre en su carne cosas, por eso hay mucha gente, aunque tú lo ves sufriendo mucho, no quiere nada con Dios, porque es diferente sufrir en nuestra carne cosas. Hay padres que los desprecian sus hijos, no les importa, mejor que no vengan, mejor que no. Hay padres que no les importa mucho, pero nosotros los creyentes, hermano, amamos de verdad, nuestro corazón cambia y nuestro sufrir es diferente. Usted puede ver a un cristiano entero, completo y bien, y parece que nada le está pasando, y puede ser que en su mundo, en su cabeza, en su situación esté pasando muchas cosas difíciles, porque uno sufre en el alma, uno sufre, hermanos, en el espíritu, uno padece cosas duras adentro, porque ahora estamos vivos, pero los muertos no sienten nada. Por eso dejan hijos, dejan esposa, dejan esposo, dejan una vida, dejan todo, rompen y arman y vuelven a hacerlo, y no hay un sentimiento. Por eso digo que esta palabra, este mensaje es importante, muy importante seguramente para aquellos que están hoy sintiendo, hermanos, el peso de las pruebas, y que sienten que por todas partes viene como que golpes, surgen como que molestias, tristezas, críticas, sufren desprecio. Amén. Y entonces los creyentes, hermanos, podemos experimentar esto, pero no toda la gente. Por eso, para los que hemos creído y estamos realmente en el asunto, sintiendo eso, es para nosotros oír este mensaje y saber lo que está pasando. Pero para los que no han todavía, tal vez no le han entregado todo al Señor, su vida, pueden saber y prepararse si un día le dan su vida a Cristo, que conozcan qué es, porque Dios no guarda esto, porque Dios, hermanos, no quiere mentirnos. Él quiere que sepamos la verdad de la vida del creyente. Entonces el apóstol Pedro escribe esta carta y dice: amados, no os sorprendáis, ¿verdad? Está diciendo de que esto puede sorprender a uno, y que uno sienta sorpresa, hermanos, de lo que está pasando después que conoce a Dios, ama a Dios, sirves al Señor,
y ves que te está pasando cosas, como que parece que solo a ti te pasa eso que te pasa, lo sufres tan doloroso y sientes como que no es una cosa. Hay una cosa que te duele aquí y otra por allá y otra que viene de otra parte. Y para eso le llaman, ¿verdad?, el fuego de prueba. Como si alguna cosa extraña, dice, os aconteciese. Como si esto no lo esperábamos. No puede ser que nos pase tantas cosas. No puede ser que estemos tan mal, que todo nos esté saliendo mal, porque solamente esa es la palabra que podemos decir. Parece que todo nos sale bien las cosas. No somos felices aparentemente, porque sufrimos muchas cosas. Y los creyentes verdaderos, hermanos, sufrimos esto. El problema es que no sabemos dónde acomodar esto, dónde buscar esto, que esto realmente sea de Dios. El apóstol Pedro entonces está queriendo hacernos entender que esto, hermanos, tiene razones muy importantes. Y casi el apóstol Pedro y alguna carta, ¿verdad?, como de Santiago, nos va aclarando estas cosas. Una de las razones, hermanos, por la cual los creyentes verdaderos padecen, hermanos, es el mundo espiritual del mal, amén, que está contra del cristianismo, contra del creyente. Eso es una cosa que tenemos que saber, que desde el momento que pisamos el terreno de Dios, nos hemos vuelto enemigos del diablo, cuando antes éramos, hermanos, amigos del mundo. Entonces, al pasarnos del lado de Dios, hay un mundo espiritual, hermanos, que va a operar. Y opera de esta manera porque muchas veces tú miras aún a tus parientes, a gente que antes te hablaba o que se llevaba bien contigo, sientes el desprecio. Y yo creo que hay ocasiones cuando a veces ni la gente se da cuenta que te están haciendo daño. Quiero decir que no siempre la gente está consciente que el diablo está obrando, operando, o que ellos estén pensando realmente en un odio contra ti. No, pero Satanás busca, hermanos, añadir aflicción a nuestra alma, poniendo a todo el mundo como si todos realmente nos odiaran. Eso quiero que entendamos, de que hay un mal que es el maligno. Los espíritus inmundos están buscando la manera que tú te des cuenta de todos los detalles. Que así me miró, que así me dijo, que no me vio, que no me habló ahora, que ya no me quiere hablar, que habló mal en contra de mí. Y todo llegan a tus oídos. Quién sabe cómo, pero viaja. Todo lo que digan de ti empieza a llegar a ti. No falta una persona que, como dicen por allá, le gusta el chisme, que te va a venir como que solamente a comentar, sin darse cuenta que te está lastimando por lo que oyes que hablan de ti ahora. Y todo eso, hermanos, se vuelve una prueba para los creyentes que inician su camino o que caminan en el camino del Señor. Entonces, una de las razones es que tenemos un enemigo, hermanos, que antes no nos hacía realmente ese tipo de daño. De otra manera nos estaba haciendo daño, pero ese tipo de daño solamente el creyente lo vive y lo sufre cuando ya su mente se ha abierto para buscar al Señor. Y dice claramente, ¿verdad?, aquí en el libro de Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios. Ahora sabemos que somos creyentes, que hemos conocido al Señor, dice, pero también tenemos que saber que el mundo entero está bajo el maligno. Si una persona no tiene a Cristo, hermano, esa persona es un instrumento para que Satanás lo use para traerte persecución. Por más que sea tu amigo, por más que sea el que más se llevaba bien contigo, es más, mientras mejor se llevaba contigo, para el enemigo mejor será dañarte por medio de esa persona. ¿Por qué? Porque no esperas que tal persona
actúe de esa manera contra ti. Pero hay una cosa acá que tenemos, y Dios quiere que seamos conscientes, hermanos, de que hay un enemigo que está operando y el mundo entero está bajo el maligno. Todos los seres humanos, hombres, hermanos, que no tienen a Cristo en este mundo, son utilizados, son instrumentos para hacer daño a los creyentes. No importa cómo se llamen, de dónde vengan, sea tu tía, tu abuela, tu prima, tu mamá, tu suegra, todo, sea una institución, sea el gobierno, sea lo que sea, todo lo que no está en Cristo está de parte del enemigo, y el enemigo los tiene controlados. Está diciendo Juan entonces, hermanos, que nosotros tenemos por eso las aflicciones del creyente, porque hay un enemigo que se dedica a hacernos la vida difícil, que esa es su tarea y eso será su deseo, hermanos, mientras tú buscas a Dios. Entonces es importante poder entender, hermanos, esto. No es lo mismo alguien que está viviendo lejos de Dios y que es cierto que el maligno está viviendo con él y lo controla, pero no es lo mismo sufrir, hermanos, la persecución del mal en nuestra vida cuando nosotros nos volvemos a Dios de verdad, es decir, cuando buscamos al Señor de verdad. Por eso Pablo dice acá: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mundo no te va a amar, no va a comprenderte, no te va a entender. El mundo va a ser usado para someterte a tristezas, a dolores, a desprecios, para ver si así tú retrocedes del camino que dices que ahora vas a seguir. Va a buscar la manera. Entonces eso viene, hermanos, por todas partes. No solamente dentro de la iglesia, viene fuera de la iglesia, viene dentro de la iglesia, viene por todas partes. No falta algo que te esté afligiendo, hermano, en tu vida, que tenga que ver, hermanos, con el mundo, que tenga que ver con aquellos que no están buscando al Señor. Y por eso digo que aún dentro de la iglesia el enemigo toma a aquellos que no están buscando realmente al Señor para hacer daño a los verdaderos creyentes, hermanos. Y eso sucederá y sucede siempre. Y por eso mucha gente habla a veces mal de la iglesia, como diciendo que no, la iglesia no es sincera, no es verdad. No, sí hay quienes sufren, hay quienes de verdad caminan, hermanos, y caminan sufriendo. Y dice aquí Pablo, ¿verdad? Y también todos los que quieren vivir piadosamente, quiere decir, ¿verdad?, que quieren buscar a Dios de verdad, como hoy se debe de hacer, hermano, buscar a Cristo, entregar nuestro corazón, todo nuestro ser, empeñarnos en hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, aquellos que de verdad tengan ese deseo padecerán, dice, persecución. Esta persecución viene directamente, hermano, del mundo que no conoce a Dios, el mundo que quiere perseguirte, desanimarte, sacarte del camino que has tomado, que lleva a la vida eterna. Entonces el enemigo va a usar todos los medios, como hemos dicho, ¿verdad? Muchos ejemplos podríamos decir. Una invitación a un trabajo, puede ser que ese trabajo te aparte de Dios. Alguna situación que tú ni siquiera pensabas que iba a ocurrir, el enemigo hace todas las maneras, te tienta, te ofrece, te burla, te odia y hace tantas cosas para ver si de alguna manera sales de ese camino que has decidido llevar. Entonces, con razón, hermano, cuando empezamos a querer hacer las cosas bien, tenemos un ataque, y lo tengo que decir de esta manera para que usted entienda, hermano, que muchas veces el mundo, las gentes no están conscientes tanto, hermano, de lo que están haciendo, como si fueran realmente a querer sacarte del camino. Pero sí hay un enemigo que tú tienes que saber, que es Satanás. Cuando Pablo dice esto y cuando Pedro dice esta palabra, está diciendo, hermanos, que hay un enemigo. No es el vecino, no es tu
papá, no es tu mamá, no son tus hijos, no es tu familia, es el enemigo que ha planeado ver cómo sacarte del camino. Y esa es la primera razón, que vivimos en un mundo, como lo dice Juan, ¿verdad?, bajo el maligno. Quiere decir que mientras los que no han entrado en la vida en Cristo, hermanos, son instrumentos para hacerle la vida imposible al creyente de muchas maneras. Sí, y eso hay que entenderlo. Si uno entiende eso, entonces con razón tenemos en el camino muchas aflicciones, muchas pruebas. Y la palabra de Dios le llama pruebas. Pero también, amado hermano, amén, dice aquí el apóstol Pedro, en lo cual vosotros, dice, os alegráis. Es decir, la vida de cristiana, hermanos, nos hemos entrado a buscar a Dios, hemos empezado a caminar en Dios porque nos hemos percatado, hemos entendido de que vivir para Dios es lo más hermoso. Y en verdad nos gozamos para los que se entregan de verdad a Cristo. Empiezan una vida nueva donde se goza la vida, hermano, se disfruta adorando a Dios, cantando al Señor, leyendo la palabra, entendiendo las cosas de Dios. Y el apóstol Pedro en esta carta, en este verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nos alegramos en Cristo, nos alegramos en la vida de servicio a Dios, de amar a Dios, nos alegramos. Aunque ahora, dice acá, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Aquí es otro punto muy importante que el Señor, de la cual nos quiere hablar. Es muy importante que Dios, aparte de que el enemigo es un enemigo que ni siquiera hay que pensar, ¿será que está molesto? ¿Será que va a venir contra nosotros? ¿Será que nos quiere hacer daño? No, demos por sentado que desde el momento que tú te entregaste a Cristo, has airado más al enemigo, más que nunca. Entonces, él es un enemigo totalmente furioso, feroz, como lo dice Pedro en otro punto, ¿verdad? Cuando habla que es como un león rugiente, con hambre de ti, de destruirte. Pero aquí la palabra del Señor dice, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Y esa palabra, si es necesario, es importante detenernos allá y pensar por qué dice esta palabra el apóstol Pedro. Una de las razones, hermano, es que no todos los creyentes, no siempre los creyentes necesitan ser probados de una manera extrema. Hay creyentes que cuando se entregan al Señor, buscan en oración, en palabra, y cambian, hermanos, y se someten a Dios para obedecer, no queriendo, hermanos, que les vaya mal, buscando la presencia de Dios. Pero la palabra aquí, si es necesario, es importante, hermanos, que cuando Dios conoce que nos hemos entregado realmente a Él, pero que muchas veces no damos testimonio de Él. Sabe, Dios quiere que nosotros demos testimonio de Él. Entonces, una de las razones de la prueba es que Dios quiere que brillemos. Dios quiere que testifiquemos, hermanos, de lo que nosotros hemos recibido de Él. Pero si, hermanos, si el creyente se ha entregado y no da testimonio, hermano, Dios tiene que trabajar nuestro problema para ver si la vida que le hemos entregado puede servir de algo. Entonces, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y eso es porque esta segunda razón es que Dios, hermano, quiere que hablemos de Él. Pero hay mucha gente que no habla de Cristo, hermano. Hay mucha gente que se entrega a Cristo, pero no habla de Dios, no testifica, ni con sus actos ni con sus palabras. Es más, hay gente que parece que ni siquiera son cristianos, donde los conocen. ¿Y qué hace Dios con esos verdaderos cristianos que se han entregado pero que no brillan? Pulirlos. Tienes que dar testimonio.
Entonces por eso tiene que venir pruebas muchas veces. Cuando terminan las pruebas, la persona ya hasta habla de Cristo. La persona ya, cualquiera que se encuentre en el camino, le predica la palabra. ¿Por qué? Porque ahora se ha humillado a Dios. Ahora ha entendido que su vida cristiana tiene un propósito. Y si uno no quiere, hermanos, vivir en ese propósito, Dios se va a encargar de que lo vivas. Entonces va a venir pruebas para ver si sale lo precioso de ti. Porque realmente lo que Dios te ha dado es precioso, pero no se ve. Y por eso muchas veces, hermanos, tenemos que ser afligidos. Y vea la palabra de Pedro, si es necesario. Ojalá antes de que te tenga que llamar Dios con una enfermedad terrible o con algo terrible en tu vida, realmente empieces a testificar y a dar testimonio de Cristo que ha entrado en tu vida. Porque si no lo haces, ni un cristiano tiene y debe quedar sin que dé testimonio, y Dios se va a encargar de eso. Y es por eso que las aflicciones de los creyentes se tienen que dar. Y aquí en este texto encontramos esta verdad, en lo cual vosotros os alegráis. Nos gozamos en Dios, alabamos y adoramos y todo, pero Dios no quiere que solamente eso pase. Dios quiere que realmente demos testimonio, brillemos, se vea nuestra humildad, se vea nuestra bondad, se vea que amamos a Dios. Y eso muy pocos creyentes, hermanos, muchas veces lo testifican. Entonces tenemos que ser afligidos por eso. Por eso es una de las razones de las pruebas. Esta es la segunda razón. Entonces, las diversas pruebas, ¿verdad?, dan testimonio, hermanos, de nuestra fe sincera en Dios. De verdad, cuando alguien ha pasado por la prueba, hermano, por las dificultades, se vuelve más cristiano. Se vuelve una persona que uno habla con esa persona y en su palabra y en su conversación ya sientes a Dios en su vida. Ya fluye Dios en sus palabras y en sus acciones. Uno mismo se da cuenta que este hombre está en Dios. ¿Pero por qué? No muchas veces porque ya se metió solamente con el Señor, sino porque Dios se tuvo que meter muchas veces con cosas difíciles, un llamado fuerte para que se levante de allí y entonces ahora sí brille y testifique. Entonces las diversas pruebas dan testimonio, hermanos, de nuestra fe sincera en Dios. Tendremos capacidad, tendremos el deseo, tendremos, hermano, el valor de decir de Dios cuando hayamos pasado por pruebas. Mientras que uno, hermano, a veces no ha pasado por pruebas. Hay muchos cristianos que todavía son orgullosos. Hay muchos cristianos que todavía son duros de corazón, hermano. Hay muchos cristianos que no hacen nada por testificar, porque simplemente ya se salvaron, pero no sienten el deseo de hacer nada. Y Dios tiene que perfeccionar eso. Entonces por eso Pedro dice, si es necesario, Dios tiene que hacer eso. Entonces ¿quién hace eso entonces? ¿Quién nos aflige? ¿Quién permite la aflicción? Dios. Satanás está dispuesto a afligirnos, pero si Dios permite que seamos afligidos, también Dios lo hará por una razón. Y esta es la segunda razón, de que tenemos que brillar, ¿verdad? Y como lo dice este texto en el verso 7, dice, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Hemos creído, pero hermanos, no ha sido sometido a prueba vuestra fe. No se ha probado qué tanto has creído y si de verdad has creído en el Señor. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y eso nos dice algo importante, porque Dios, hermano, cataloga la vida eterna, la salvación, la obra de Cristo en nosotros, lo mira Dios como el oro, como algo valioso, algo que brilla, algo que alumbra a los demás, hermano, algo que se debe notar. Si alguien aquí
o alguien, ¿verdad?, viniera con un oro muy grueso y muy brillante, hermanos, todos vamos a salir hablando tal vez de eso esta noche. ¿Viste a la hermana cómo está? ¿Viste eso? Porque todos se van a dar cuenta, porque brilla y porque es grande. Hermano, Dios nos ha dado de la vida eterna. Algo maravilloso ha hecho el Señor en nosotros. Glorioso lo que Dios ha hecho. Pero realmente la gente mira esa gloria sobre ti, mira ese resplandor de Dios en tu vida. Muchas veces no, mi hermano. No significa que no eres salvo, pero no estás dando testimonio. Y Dios tiene que permitir que el diablo te toque, te dé un golpecito. Porque ese terrible diablo, si te golpeara con todas sus fuerzas, como diablo que es, te desbarata y te destruye, hermano. Pero Dios le permite, como hizo con Job: toca esto, pero no toques más. Toca esto, pero hasta allá. Dios tiene el control cuánto Satanás nos golpea. Si Dios permite que tengamos diversas pruebas, que aquí, allá y todo, y ya casi nos volvemos locos porque no entendemos qué pasa. Y como lo dice Pedro, ¿verdad?, como algo extraño, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos buscando a Dios? Y mira, y mira, y mira, y mira, y todo eso. Porque Dios lo está permitiendo. Eso es algo que antes no nos los habían enseñado. Por eso todo mundo dice: el diablo me está golpeando, pero Dios me quiere, ¿verdad? No, Dios te está golpeando. Dios está sometiéndote a prueba, porque no reaccionas, porque no entiendes que tu vida ha cambiado, que eres una nueva criatura, que no eres el mismo de ayer. No puede ser que estés viviendo como el hombre que solo le interesa lo material, lo terrenal, cuando tú te has convertido a Cristo. No es posible que sigas con tu orgullo, con todas las cosas que antes vivías, cuando hoy el Señor te ha dado salvación. Entonces dice: hay que someter entonces a prueba esta fe. Y Pablo y Pedro ya mismo dijo, porque es del mismo texto que estoy leyendo, no es otro, es primera de Pedro siempre 1. Pedro ya dijo: si es necesario. Hay personas que no necesitan meter a Dios en prueba. Se ve que ama a Dios, está hablando, está testificando, está viviendo para el Señor. Pero hay gente, hermano, que ha sido salva, que no dice nada, que no está pregonando, que no está cambiando. Y por eso muchas veces nos tienen que decir: y no, que ya cambiaste y sigues de orgulloso. No pierdes tú, siempre quieres ganar, siempre quieres, ¿verdad?, llevar la contraria, y siempre eres un orgulloso, no te sometes. Y Dios dice la palabra: para que sometida a prueba esta fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, aunque el oro, hermano, es una materia que perece, se prueba con fuego, dice acá. Cuanto más, hermanos, amén, la salvación, la vida eterna, la obra que ha hecho en nosotros el Señor es más que el oro. Es mucho más que el oro. Y dice la Biblia: más que oro refinado, cuando se refiere a esto. Entonces, hermanos, tenemos, dice acá, el cual aunque es perecedero, aunque perece, quiere decir se prueba con fuego. Dice acá: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios quiere que la vida cristiana del creyente, hermano, pueda verse realmente dando testimonio de ese poder, de esa gloria de Dios que ha llegado a nuestra vida por la obra de Cristo en nosotros. Si esa obra no se ve, Dios tiene que trabajar un poco más. A muchos de nosotros nos ha dado Dios grandes cosas, pero como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, dice: yo estoy orando por ustedes, le decía a los Efesios, para que Dios les abra el entendimiento. Porque dice Pablo: sé que han creído, han
aman a los hermanos, sé que hacen tales cosas, pero una cosa le pido a Dios, que les abra el entendimiento para que entiendan las cosas que han recibido, qué tan valiosas son las obras de Dios que hemos recibido y las testifiquemos. Y amado hermano, esta es la segunda razón por la cual Dios trae aflicción en la gente, en los creyentes, que muchas veces hemos creído pero no estamos dando testimonio, no estamos brillando como el oro, nuestra fe no se ve como el oro. La gente debe notar eso, hermanos, amén. Debe notar eso la gente sin que le digas. La gente debe notar tu bondad, la gente debe notar tus buenas intenciones, ¿verdad? Así como cuando una persona de repente le dan más de su paga o más de su vuelto, y la persona va y lo devuelve, y las personas ni cuenta se dieron, y le dices: me estabas dando 1,000 pesos de más. ¿Cómo mira esa gente tu acción? La gente dice: wow, ¿de verdad es creyente o qué le pasa a esta persona? Porque no cualquiera hace esa acción. Cualquiera, cuando se trata de dinero y que nadie lo vio, se lo lleva, se lo gasta. Pero el verdadero creyente, hermanos, se nota sin que tenga que decir: oigan, soy cristiano, por si al caso soy de Emanuel, soy de tal lugar. No, con tus acciones, el temor, el servicio que prestas como obrero en tu labor donde trabajas, debe demostrar que eres un cristiano verdadero, que brilla como oro tu fidelidad a Dios, que trabajas honestamente, que trabajas para ganarte lo que te pagan, que no robas, ¿verdad?, tu sueldo a nadie. Todo eso, hermanos, la gente va a ver tu honestidad, tu valor, tu fe. Eso, por eso Dios muchas veces al creyente, por eso hay muchos creyentes que dicen: yo no sé, hermano, porque me vienen muchas cosas, estaba enfermo y ahora que mi hijo le pasó lo otro, y que de repente que mi esposo se fue con otra, y yo no sé, yo sirvo a Dios pero no veo que cambien las cosas. Claro, muchas cosas tienen que pasar así para que uno reaccione, de que no basta con decir simplemente: ya me convertí. No. Entonces Dios permite que venga la prueba, y por eso los cristianos sufren, y por eso los cristianos padecen persecución, por eso padecen aflicciones, porque tiene que ser probada su fe por Dios. ¿Por qué? Porque no se ve. No significa que Dios no vea lo que hay en tu corazón. El que no lo ve eres tú. Ni siquiera sabes si realmente estás buscando a Dios. ¿Por qué? Porque tu acción, tu actitud no es coherente a un cristiano. Pero tú dices: yo ya soy salvo. Ni siquiera tú puedes calificarte como salvo por tus acciones, pero menos otros. Entonces el testimonio es importante. La iglesia debe dar testimonio de que Cristo vive en él. Y por eso Pedro dice, ¿verdad?, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es importante entonces, hermanos, que demos testimonio de lo que creemos. Y cuando Dios no mira testimonio en el creyente, porque Dios sabe que te has salvado. Quiero decir eso porque es importante, que Dios sabe que te has salvado. Si eres salvo, entonces, hermanos, tienes el deber de testificar, de manifestar tu fe. Si no lo haces y has recibido la salvación, Dios va a tratar contigo para que tú empieces a ser pulido como el oro. Y cuando pasas bajo una situación pasas bajo varias pruebas, varias situaciones, hermano, ya te hiciste humilde, ya entendiste la lección. Por eso siempre digo: aquel que se enferma o le pasa algo y se levanta y sigue con lo mismo, lamentablemente no pasó el examen, no entendió por qué Dios le permitió que
que Satanás toque, porque toda enfermedad y todo lo que pasa en el mundo viene del infierno, hermanos. No viene del cielo ni viene de Dios. La misma palabra lo dice. Pero ¿cómo llega a nosotros? Porque Dios lo permite. Pero lo permite por esa razón. Lo permite para que nosotros, que somos creyentes, podamos ser probados y que podamos brillar como el oro, porque eso es lo que está diciendo acá. Tenemos que ser probados, que esta fe que tenemos, que es mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego. Y Pedro dice: no se sorprendan del fuego de pruebas que ha de venir, como si alguna cosa extraña nos está pasando. Más cuando tú sabes la verdad y la conoces bien y eres cristiano. Dice Pedro: no te sorprendas, porque número uno, hay un enemigo que quiere destruirte cuando tú te conviertes al cristianismo, porque el mundo entero está bajo el maligno y está de desacuerdo totalmente que tú sirvas a Dios. Pero número dos, Dios mismo permite las pruebas. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para que probando nuestra fe podamos testificar de lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos. Por eso sigue diciendo acá, ¿verdad? Aquí en este punto, ¿verdad? Entonces las diversas pruebas, hermanos, producen también paciencia y resistencia. Una de las cosas que Dios, ¿verdad?, hace, y por qué los creyentes son más probados que otros, y uno mismo lo ve, y la misma gente de afuera dirá: ¿por qué a ti que eres creyente te pasan tantas cosas? Uno, si ignoramos que existe un enemigo, vamos a sentir tan duro al mundo contra nosotros. No, pero ya sabemos que es el enemigo. No odies a tu mamá, a tu papá, a tus parientes, porque hay un enemigo que quiere tu mal, y es el que te busca para criticarte y dejarte mal. Pero también Dios esperaba que cuando tú te convertiste a Cristo, Él esperaba que tú des testimonio. Esperaba que tu fe y tu conocimiento en Cristo brille y la gente conozca de Dios. Y cuando eso no pasa, vienen pruebas. Las diversas pruebas producen paciencia y resistencia. Entonces, hermanos, ¿por qué la iglesia, por qué los creyentes verdaderos tienen que pasar por estas pruebas? El fuego de la prueba. La tercera razón es que Dios espera, hermanos, que podamos tener paciencia y resistencia. Si no tenemos paciencia, hermanos, no vamos a poder esperar las promesas de Dios. Pronto nos desanimamos y tomamos otros caminos que no son buenos, porque nos desesperamos, porque muchos dicen: ya oré, ya fui a la iglesia, ya hice todo y no veo nada, no cambia la situación, no sé qué está pasando. Entonces, amado hermano, la tercera razón es que Dios, por medio de la prueba, hermanos, hará que la persona tenga paciencia. Y esa palabra paciencia significa poder sufrir cualquier cosa sin detenernos, sin desanimarnos. La paciencia, hermanos, es para poder soportar. Cuando tú le tienes paciencia a alguien que, hermano, te molesta, te ayuda mucho la paciencia para que tú no explotes, para que tú no hagas algo indebido. El que no tiene paciencia con alguien se levanta y le da una cachetada, lo golpea o lo mata. Pero, hermano, la paciencia es que uno puede soportar que alguien esté dale y dale y dale y dale, y siempre, hermano, en cualquier lugar y en cualquier momento alguien va a querer colmarnos la paciencia. ¿Y para qué? Para que de esa manera uno caiga de la gracia de Dios. Alguien que no soporta se rebela contra Dios. Alguien que es tentado y no soporta la tentación quedará mal con Dios
cuando esa tentación, cuando esa provocación le haga hacer lo que no debía de hacer. Entonces Satanás se burla de aquel que lo tienta, de aquel que lo provoca, y se levanta, ¿verdad? Y muchos cristianos llegan a decir: bueno, yo soy cristiano, pero no me lo busques. Así que si te pego, si te golpeo, si te hago algo, es que no soy cristiano, es que tú me lo buscaste. Pero eso, amado hermano, no contesta a la realidad de Dios. Entonces Dios quiere que tengamos paciencia y resistencia, ¿verdad? Y eso dice aquí la palabra en Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe, es lo mismo que está diciendo Pedro. Recuerden que probar la fe, y lo mismo dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Cuando uno ha pasado por muchas dificultades, uno, hermano, se vuelve humilde, y la humildad revela paciencia. ¿Sí? Alguien que ha pasado por un demoledor problema de salud, tal vez después que se levanta uno de allí, uno no quiere ni pelear, uno no quiere ni volver a molestarse, más sabiendo hoy que, verdad, que los problemas y los pleitos traen enfermedad. Antes la gente pensaba que el que se molesta es muy fuerte. No, el que se molesta, como dice el dicho, ¿verdad?, pierde. Porque hoy el que vive molestándose, enojándose, va a buscarse una buena enfermedad después de todo. Entonces es importante tener paciencia, hermanos, para poder, hermanos, soportar, para poder tener resistencia. Se dice, ¿verdad?, que a veces uno cree que porque es fuerte golpea, pero el dicho más grande es que el que es más fuerte es aquel que, aunque lo provoquen, no se levante a golpear. Porque más difícil es controlar el carácter y la mente, hermano, amén, que controlar los puños. Es más fácil, amén, que a uno, hermano, amén, sea probado por estas cosas, y Dios tiene que permitir muchas veces esto para que uno pueda entender que Dios quiere que podamos someternos, porque hay alguien sobre todo esto, y el más grande sobre nosotros es Dios. Amén. Y dice aquí Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios promete de que la prueba, hermanos, será un momento. Pedro dice: aunque por un momento. ¿Por qué un momento? Porque lo que Dios quiere no es maltratarnos. Lo que Dios quiere es que tú cambies tu actitud, es que tú dejes tu orgullo, es que tú dejes tu altanería, es que tú dejes tu carácter malo que te va a conducir al infierno. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor para que entendamos el fin de este discurso que estamos dando aquí, este mensaje. Dice aquí la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, si nosotros no nos sometemos a Dios, los creyentes vamos a tener pruebas tal vez toda la vida de nuestro cristianismo. Nunca vamos a levantarnos. Vamos a ser siempre los creyentes que vamos a andar, hermanos, aplastados y siempre diciendo: no sé por qué a mí me va mal y siempre me salen malas cosas y nunca salgo adelante, y Dios parece que no está conmigo, y oro y voy a la iglesia y nada cambia. Porque, hermanos, hay algo que Dios está queriendo quitar de nosotros, pero nosotros no queremos dejarlo. Y por eso es que el cristiano muchas veces, hermanos, padece pruebas, fuego de pruebas, como dice Pedro, lo que ya leímos, ¿verdad? El fuego de la prueba, viene problemas aquí, allá, y todo mundo te está causando un problema. Y como dije, creo que este tipo de problemas y de situaciones solamente los cristianos verdaderos lo viven. Porque los que no comprenden la vida cristiana, hermanos, no pueden entender la prueba.
Pero los que hemos creído en el Señor nos damos cuenta la tentación, nos damos cuenta de la provocación, nos damos cuenta del desprecio, oímos claramente la crítica. Todo eso nos enoja, queremos reaccionar mal. Pero el Señor quiere que sometamos nuestras vidas a Él. Someteos pues a Dios, dice esta palabra. Resistid al diablo y huirá de nosotros. Razón de toda prueba y lucha que el cristiano vive en esta vida, la primera razón es el diablo, y la segunda es nuestra propia rebeldía, nuestro propio orgullo. Esos dos enemigos son los que hacen que un creyente, estoy hablando de un creyente que está caminando con Dios y ve un montón de dificultades y pruebas difíciles. Entonces dice aquí Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, si el diablo huye de vosotros, el problema se acabó. ¿Por qué? Porque Dios no nos hace daño. El que nos hace daño es el enemigo. Pero ¿por qué Dios permite que nos haga daño? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos querido entender que la vida cristiana debe ser sometida a Dios y dar testimonio de Él. Y por eso dice acá este otro texto de Pedro, dice 1 de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amado hermano, sométanse, humillaos, es la misma palabra que quiere decir aquí: someteos pues a Dios. El diablo va a huir de nosotros, hermano. La persecución, las aflicciones, los problemas que se amontonan van a quitarse en un momento cuando nosotros aprendamos primero a someternos a Dios. Entonces la palabra es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Dios, hermano, nos va a levantar. Es cierto que los creyentes pueden ser levantados por Dios, pueden ser prosperados por Dios, pueden ser ayudados por Dios, hermano, y cuidados por Dios, como lo dice la misma palabra, como la niña de los ojos de Dios. Claro que sí. Pero antes de eso, el cristiano debe entender, el cristiano debe madurar, el cristiano debe dejar sus malas cosas, sus malas costumbres, su mal carácter, sus deseos del mundo. Si no lo hacemos, entonces, hermanos, somos nosotros mismos que estamos pidiendo o provocando una prueba tras otra, una tras otra, una tras otras. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que aprendas la lección. Dios quiere que pases el examen. Dios no está dedicado a golpear a nadie, ni está dedicado a permitir que Satanás golpee a nadie. Pero aquí lo que podemos entender es que no es el diablo que tiene el poder, sino Dios. Entonces dice la palabra, no dice sométanse al diablo para que no les pegue. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque cuando Satanás te golpea con una enfermedad, cualquiera cosa, es Dios que se lo permite. Entonces es la poderosa mano de Dios que tiene al mundo en sus manos, a ti y al diablo. Entonces el Señor dice: someteos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios, hermano, exaltará a los creyentes un día, en un momento. Dios va a levantar a todo creyente, toda persona que cree de verdad en Él. Dios lo va a poner en alto. No Él se va a poner en alto, Dios lo va a poner como la persona digna de estar en un lugar alto. No nosotros, sino Dios. Y por eso esta palabra es importante. Estas son las 3 razones por las cuales los creyentes sufren, padecen. Aunque a veces nos da como que lástima ver a un cristiano sufrir, y muchas veces ni siquiera queremos decirle a un hermano que está sufriendo: hermano, arrepiéntete, ¿verdad? Deja lo malo.
veces preferimos decirle: el enemigo te está golpeando, es muy malo el enemigo. Pero no nos damos cuenta que el enemigo no puede golpear a un cristiano si Dios no se lo permite. Eso es lo que no nos viene en la mente. De que el diablo, dice la palabra, el diablo está bajo el poder de Dios, bajo los pies del Señor está Satanás hoy en día. Entonces Satanás solamente hace daño cuando nosotros se lo permitimos, cuando Dios se lo permite por nuestra desobediencia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene el momento en que va a hacer eso. Cristo, hermanos, pasó por todo eso y fue exaltado hasta lo más alto. Cristo, hermanos, nos dio el ejemplo de qué es obedecer a Dios. Satanás estuvo contra Él. Satanás pensó que cuando Cristo fue a la cruz lo había acabado. Pensó Satanás que cuando vio morir al Hijo de Dios en la cruz había vencido a Jesús. Pero al contrario, el Señor Jesucristo dijo: todo está consumado. ¿Qué Cristo dijo? ¿Qué quiso decir Jesús? Toda la obediencia, todo lo que tú me pediste, Padre, lo he obedecido. Aquí estoy muriendo en la cruz porque tú me mandaste a morir por los pecadores, y aquí estoy muriendo por ellos. Dice la palabra que no abrió su boca, no dijo palabras de molestia, de enojo contra nadie, ni contra los soldados, ni contra los judíos. Él murió aceptando su muerte por nosotros, hermano. Y desde esa perspectiva tú tienes que entender que a los cristianos no los ama el mundo. En el mundo que está bajo el maligno no ama a los creyentes, no aman a los hijos de Dios. Y es por eso la razón que un cristiano va a sufrir ciertas cosas que le van a suceder en algún momento. Vamos a sufrir algunas cosas en el mundo, de la gente, de donde sea. Pero más cuando nosotros como creyentes no dejamos que la luz de Cristo brille en nosotros. El Señor tiene que hacer algo. El Señor tiene que permitir algo en nuestra vida para que nosotros podamos dar testimonio. Y solamente cuando somos sometidos, hermanos, en alguna dificultad, empezamos a decir: aleluya, gloria a Dios, aquí estoy, yo creo en el Señor. Sé que Él me salvó, sé que Él me sanó. No es lo mismo que vengamos a Cristo, entreguemos nuestra vida a Cristo y nos digan: eres salvo, tienes todo, Dios te ha dado todo. Pero no es lo mismo cuando tú sabes que Dios te salvó de la muerte, de una enfermedad o de un accidente, y te levantas y ahora sí empiezas a darle testimonio a todos de que realmente Dios es verdad, vive y te ha salvado. Cristo, hermano, pasó por esto, y el ejemplo de nuestro Señor, eso es lo que quiere, ¿verdad?, que nosotros entendamos. Entonces dice en el segundo verso que leímos al principio del texto que tomamos como texto base de este mensaje, dice así: sino gozaos por cuanto sois participantes en los padecimientos de Cristo. Sí, quiere decir que Cristo, hermanos, fue tratado mal. Cristo fue ofendido, Cristo fue traicionado, Cristo fue abandonado aún por su gente. Cristo sufrió, hermanos, de los enemigos. Golpes, lo escupieron, lo humillaron, hicieron todo con Él. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos que los creyentes, hermanos, de alguna manera hemos de pasar por estas cosas. De alguna manera esto sería demostración de que sí estamos realmente en el Señor. Sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, el Señor, hermano, va a venir en gloria. El Señor, hermano, un día va a hacer, hermanos, amén, justicia sobre todas las cosas que hoy el cristiano padece. Lo que Jesús sufrió en la cruz, Él no abrió su boca, lo golpearon, le hicieron de todo.
Un día Dios va a hacer justicia a todo lo que Él padeció y también lo que todo cristiano en este mundo sufra, de la cual no tengamos todavía justicia, porque hay muchas cosas que vas a sufrir de la cual tú no vas a encontrar justicia en esta tierra, en tu caso. Pero amado hermano, la promesa del Señor, y por eso es importante que tengamos resistencia. Resistir, hermanos, a la tentación de dejar a Dios o de volver atrás, de negarnos a sufrir alguna cosa, hermanos, que no estamos sufriendo como Cristo. Es leve tal vez nuestro sufrimiento comparado con lo que Cristo sufrió. Pero muchos cristianos, al mirar, hermanos, que sufren cosas, hay gente que ni siquiera quiere seguir a Cristo por eso. Pero la palabra dice: gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué está diciendo allá? Lo mismo que sufrió Cristo, también los creyentes pueden pasar algunas de estas cosas difíciles, y no debemos de entristecernos, sino dice acá: gócense de que Él sufrió y nosotros también hemos de pasar, hermanos, algunas situaciones que nos puede traer tristeza, dolor, aflicción, y notar, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, como que todo se está poniendo mal. Hay momentos que todo empieza a fallar, todo empieza a salir mal, y uno dice: ¿qué está pasando? Como si algo extraño estuviera pasando. No, es que es el camino del Señor. Dios tiene que probar si realmente nosotros en verdad estamos en Cristo, hermano. Una cosa es importante para nosotros los creyentes, hermano, de todos los niveles, podría decir. Es importante saber si de verdad somos salvos. ¿Qué nos puede asegurar de que lo somos? Cuando seamos probados y reaccionar correctamente. ¿Sabe? Los creyentes, cuando somos probados, entendemos que Dios nos está hablando. ¿Cuántos lo entienden? Hermano, el creyente sabe que cuando algo pasa, aún en su economía, sí, uno tiene que entender que Dios está llamándonos por eso. Algo pasó, salió mal, no nos funcionó nuestra inversión, no funcionó lo que pensábamos. Y no es que simplemente nos salió mal, es que Dios está llamándonos. Y decimos: ¿por qué a nosotros nos sale mal? ¿Por qué otros invierten y hacen negocios y les sale muy bien? Porque no se trata solamente de que Dios esté permitiendo o no permitiendo. Se trata de que Dios está probando nuestra fe en Él. Y todo creyente debe conocer este principio. De manera, hermano, que si alguno de nosotros estamos viviendo alguna situación donde hemos sentido que todo se ha levantado, todos están en contra de nosotros, y nuestra misma economía o situación o trabajo está en peligro, no sé, lo que usted haga, o las cosas no están funcionando como pensamos. A veces nos ponemos a hacer algo, creemos que vamos a salir con ello y resulta que hay muchos problemas. ¿Qué está pasando? Y tú dirás: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no nos funciona lo que queremos hacer? Bueno, el apóstol Pedro está respondiendo por esta palabra, ¿verdad? Y está diciendo que no nos sorprendamos cuando, ¿verdad?, nos hallemos en diversas pruebas. Amén. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? Dios permite algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario que crezcas. Es necesario que, hermano, perseveres. Es necesario que tengas resistencia. Si no resistimos las pruebas, hermano, pronto vamos a dejar este camino del Señor. Yo no les puedo prometer, y ni Dios lo promete así. No dice: vente y todo te va a salir bien. Por eso Él menciona, ¿verdad?, diciendo que vengamos a Él, que nos neguemos a nosotros mismos, que ya no vivamos para nosotros. Dice: y toma tu cruz y sígueme. Ese es, hermanos, amén, la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Y por qué padecen los cristianos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufren los cristianos? Por estas tres razones.
tenemos a un enemigo que busca destruirnos. Dios espera que demos testimonio. Dios espera que brille nuestra luz, hermanos, en este mundo. Dios espera que podamos llegar hasta la meta. Para llegar hasta la meta necesitamos resistencia, como el que corre en la carrera, que debe tener fuerzas para poder llegar hasta la meta. Necesitamos resistencia, hermano, para hacer huir al diablo, como dice acá. Resistid al diablo, sométanse a Dios y resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros.